Buenas noches, comenzamos aquí la entrevista de los martes, una semana más, otra temporada, pues después de feria. Ya saben que toda la semana vamos a destacar algún aspecto, ¿no?, que consideramos relevante durante estos días. Hoy vamos a volver a hablar de libros, de escritores y de un nuevo ejemplar que tenemos aquí ya con nosotros, Despiértame cuando septiembre acabe. Es un libro cuyo autor es Ángel García Sánchez, que lo tenemos aquí ya con nosotros, un joven escritor. Ángel, buenas noches. Buenas noches, Diego. Joven escritor porque, bueno, tienes ahora mismo 20 años y ya tienes este libro que te lo voy a devolver a tus espaldas. Pues la verdad es que es, por así decirlo, una gratificación, un orgullo tener pues la posibilidad de la oportunidad que pues haber escrito un libro y que poco a poco, con constancia y sabiendo que el ámbito de la literatura y de los libros pues es bastante complicado a día de hoy. Y que una editorial, la editorial Atlantis en este caso en particular, me haya podido ofrecer la oportunidad para poder destacar esta literatura, es la verdad que muy gratificante, como digo. Vamos a hablar un poco de ti, si te parece, al principio, y luego ya hablamos del libro, porque bueno, tú eres, como decimos, tienes 20 años, una persona joven, de aquí de Gin, que estás estudiando ahora mismo en el Cristóbal Lozano, creo recordar, ¿no? En el Ipiso del Monte. En el Ipiso del Monte ahora mismo. Coméntanos un poco tu trayectoria que has tenido a nivel, pues eso, sobre todo de estudios y lo que pretendes con este libro. Pues en el Cristóbal Lozano cursé la ESO, junto también con el Bachiller de Humanidades, y a posteriori pues empecé informática en el Instituto de Ipiso del Monte, y después pues continué con el ciclo de grado superior de Administración y Finanzas, que es el que estoy cursando actualmente. Estoy en segundo curso. O sea que supongo que quieres dedicarte profesionalmente a algo relacionado con lo que estás estudiando, claro. O sea, cuando termines, que todavía te queda algo de tiempo. Bueno, entiendo que esto ya es un hobby, aunque bueno, lógicamente luego si puedes también considerar dedicar pues parte profesional también a escribir, pero bueno, ¿desde cuándo tienes esa atracción por la lectura y sobre todo por la escritura? Pues empecé desde pequeño, con 12 años más o menos, una edad bastante temprana, porque muchas veces por las noches me sentía reflexivo, me gustaba mucho pensar y decía, ¿de qué manera puedo plasmar mis pensamientos de una forma en la que siempre los vaya a recordar o que siempre me vayan a ocasionar un punto de partida en el cual pueda pues después ir formando historias, porque me gustaba bastante imaginar y ser creativo y dibujar también, pero dije, quiero ir un poco más allá de ello y pues más o menos formalizar, como digo, los pensamientos que siempre me venían, y cogía un lápiz, porque lógicamente pues boli no tenía, siempre tenía mis lápices del instituto y demás, y me cogía un pequeño cuaderno en el cual pues apuntaba todo tipo de cosas relacionadas con el instituto, con cosas que me pasaban en casa, en fin, un ámbito personal que yo pues lo trataba desde la más pura inocencia. Entonces, una especie de diario, ¿no? Sí, más o menos. Siempre ponía, querido diario, me ha pasado esto, esto y esto. O cosas relacionadas también con esporádicas del instituto, o bueno, en sí, como digo, el ámbito pues personal. Entonces, pues poco a poco me fui dando cuenta que era lo que me gustaba y lo trataba como una forma de desahogarme personalmente. Aparte también contaba mis historias a mis padres o, claro, a gente cercana, pero también esa cercanía la veía mucho más, me veía reflejado en lo que eran los libros, las letras o las parrafadas que normalmente pues escribía en ese tipo de cuaderno. Y ya con el tiempo me di cuenta que era lo que me gustaba y me apetecía cada vez más escribir, y de ahí que tenga ahora mismo la idea de formarme como escritor, bueno, en este caso como hobby. Nos estás hablando de una época con 10, 12 años, ¿no?, que eras, pues como dices tú, un crío, ¿no?, un niño, y lógicamente han pasado pues casi 10 años desde entonces. Vas a hacer además en los próximos días 21 años y bueno, supongo que la literatura o la escritura que hacías en esa época no tiene nada que ver con la que haces ahora, y además yo quería destacar sobre todo eso, ¿no?, que nos nombras aquí gracias al apoyo de familia y amigos, es que conseguiste escribir esta primera obra. Sí, son los que me alentaron a que pues lógicamente tuviese un poco un incentivo, un aliciente que me propusiera a mí mismo también pues destacar esa faceta que tenía, porque ya que estaba arraigada desde pequeño y me gustaba, pues ellos me motivaban a que pudiese destacarla a la luz y que más gente pudiese verla como tal, porque como digo, es que me encantaba escribir y para potenciar un poquito más y evolucionar como escritor. Y
a pesar de las veces que decía, si no voy a llegar tampoco a nada, si realmente no es algo que lo busque en un futuro, pero oye, ¿y si funciona? Entonces ellos me decían que era buena idea, que intentara por lo menos escribir de una forma mucho más, por así decirlo, más plasmarla en el ordenador para que luego pudiera compartirla en redes sociales y de ahí pues que la mandara a día de hoy a editoriales y que pudiesen ver pues todo mi trabajo, que a día de hoy me parece muy satisfactorio. ¿Quién te ayudó a contactar con esas editoriales, a meterte un poco en este mundillo? No sé si has tenido algún asesoramiento también a nivel de escritores. Sí, bueno, mi padre fue el que principalmente leyó mi obra y fue el que me aconsejó a meterme a diversas páginas web porque lógicamente mi novela tiene una temática bastante específica y necesitaba realizar una búsqueda y seleccionar a diversas editoriales pues, que concordaran con lo que es el ámbito de mi novela. Y entonces tomé a varias editoriales como ejemplo para después conseguir que una de ellas se interesase y poder pues, desarrollar la obra junto con la misma. Ese libro que estamos viendo ahí la portada, Despiértame cuando acabe septiembre, o Despiértame cuando septiembre acabe, porque aquí veo que lo nombras de forma indistinta. No sé cuál es el título Claro, oficial. es que cuando al principio veía que el título lo veía mucho más acorde a que primero fuese el verbo conjugado y después ya el mes, pero luego le dije que lo corrigiesen porque me parecía mucho más apropiado que fuese el título tal cual con el mes antes. O sea que... Le diste una vuelta de tuerca sí, y al final a la última hora. Sí, trocarlo a última hora porque lo veía mucho más que sonaba mejor, por así decirlo. ¿Qué significa ese título? ¿Por qué septiembre y por qué cuando acabe ese mes? El por qué es una de las razones por las que siempre he querido destacar a la gente y siempre les decía que era por una canción en inglés de un grupo famoso y es literalmente la traducción, de ahí que quisiese hacer el trueque porque no veía claro si fuese primero, como digo, el verbo o el mes, pero bueno, al final me decanté por que fuese tal cual era la traducción literal del inglés al español. La historia en sí no tiene nada que ver con lo que quiere reflejar el título de la canción o del videoclip, en este caso de la canción, con la historia que es bastante intrínseca, acorde a la experiencia personal que yo destaco y reflejo en el manuscrito. Un libro que, bueno, pues, según el grosor no es excesivamente voluminoso, aunque supongo que la historia pues, tiene, pues, como siempre, ¿no? Su trama, su desenlace, su argumento. Cuéntanos un poco, vamos a adentrarnos ya en esa historia. Exacto, es que en primer lugar no quería tampoco hacerlo de una forma mucho, o sea, que destacase por la voluminosidad de lo que eran las páginas, no quería hacerlo realmente largo, porque digamos que era mi primera novela, que quería por lo menos terminar, y que fuese concisa y sencilla, o que tuviese por lo menos una introducción, un nudo y un desenlace, que no fuese demasiado largo o extenso y que pues la gente se agobiara bastante, porque como tampoco sé cómo podría reaccionar si fuese demasiado extensa o muy corta, digo, vamos a darle un margen relativo y que por lo menos se viese como algo normal, una novela normal. La trama realmente yo siempre he explicado que es a raíz de un sueño. El protagonista lo que intenta pues, explicar a raíz de también los diálogos es que una noche se percata de un sueño con su enamorada del pasado y al despertarse es como que se da cuenta en su conciencia que hay una voz en off rondando por su casa, que la escenificación, una de ellas, la principal y la preponderante, es la casa, en este caso. Y pues poco a poco se va a ir dando cuenta que no puede seguir así, es una sensación que tiene bastante fatídica y deberá de acudir al psicólogo, junto con también algunos compañeros de trabajo, que son los que le van a más o menos pues, ayudar a poder encaminarlo a que pues, tenga un poco de margen psicológico y que esas emociones que tanto está pasando y tanto está experimentando por esa voz que realmente no es nadie, como él dice, no es algo que sea materialístico, que no pueda ver, no es a la vista apreciable y se piensa que está loco y necesita ayuda. También cuenta con sus padres, pero bueno, la sinopsis es bastante corta para lo que se podría
se podría desarrollar. Se desarrolla algo más profundo, ¿no?, de lo que luego podemos intuir por la sinopsis, aunque bueno, eso es también lo que se pretende con un libro, ¿no?, que con la sinopsis tengamos una pequeña idea, aunque luego se profundice en lo que es el libro. Entiendo que es una ficción, es una historia ficticia, pero basada en algún tipo de experiencia personal, ¿no, Ángel? Exactamente, como decía. La experiencia personal es lo que me ayudó a que el libro evolucionara de una manera más rápida, en este caso, porque lo que son las expresiones, los diálogos, la forma que tengo de pensar respecto a la novela, pues al ser, como digo, un recuerdo, una reminiscencia propia del autor, en este caso mía, me ayudaba bastante a que propiciase mejor lo que era la idea y que tuviese pues un nudo, que tuviese la trama con más coherencia, que tuviese pues bastante, como digo, consistencia a la hora de saber cómo explicarla, cómo desarrollarla y que también el lector de una manera u otra se sienta a lo mejor identificado conmigo, porque le haya pasado también, aparte que sea mi experiencia personal, que también se pueda reflejar en otro lector. Entonces eso es lo que también me motivaba a que pudiese tener esta idea como un proyecto y como primera novela, como primer libro. Tú tenías claro desde el principio que querías hacer este tipo de obra, una obra intimista, una historia sobre una persona que tiene pues una serie de circunstancias, ¿no? Tenías claro el argumento desde el principio. Sí que tenía otro tipo de temáticas, pero la ciencia ficción, aunque suene un poco irónico, era la temática que menos me gustaba de tratar, porque, como digo, me encanta crear ese surrealismo en una historia, y en este caso, al ser personal la trama, juega bastante la temática, por así decirlo, claro, un mixeo de romance, de suspense, que sean temáticas también realistas y que se puedan llevar a cabo en cualquier tipo de personas. Porque bueno, esto ya lo has presentado, nos decías que tu padre era el primero que había leído el libro, incluso creo que habías llegado a cambiar o te había apoyado, ¿no? Te había hecho de asesor para cambiar algún tipo de estructura o algún tipo de parte del libro, pero has tenido dos presentaciones, el 20 de octubre en la biblioteca, que además que se quedó pequeña y tuvisteis que ampliar la Casa de Cultura, ¿verdad? Y también en tu instituto, en el Cristóbal Lozano. Háblanos de esas presentaciones. Pues fue una experiencia bastante, muy, muy grande, porque no me esperaba para nada llegar a la sala de la biblioteca y ver cómo la gente empezaba nada más que entrar, y hasta a veces veía que en la puerta empezaba a aglutinarse un montón de personas y a formarse una bola, y yo tener que hablar con la coordinadora entonces y decirle que tuviésemos que traspasarnos entonces al salón de actos, porque veía que iba a pegar pues es un boom la sala. Entonces, debido a ello tuve que comentárselo a la chica y luego pues pasarnos al salón. Y entonces el aforo más o menos se llenó bastante, hubo gente que también se entró a la sala pues a lo mejor 10 minutos o 15, un cuarto de hora más tarde, otra gente que estuvo bastante puntual, familiares también. Entonces me sentí, pues, era una de las mejores experiencias de mi vida, porque después de salir, al cambiarnos de la sala al salón, vi una cola inmensa y la verdad es que me quedé alucinado, no sabía qué decir. Y digo, me voy a poner muy nervioso y quizás no sepa ni qué decir o cómo explicar a la gente que fue una bestialidad, o sea, no me lo imaginaba. ¿Cuánta gente más o menos asistió? Pues rondando a lo mejor las 55, a lo mejor 60 personas allí en lo que era el salón, más o menos. Como tampoco es que me fijaba, solo sabía que había un montón de filas llenas en el salón y me reconfortaba, me hacía sentir más seguro. Eso fue en la Casa de Cultura, pero es que luego la semana siguiente estuviste también en el instituto, como decimos, ¿no? Mi ex profesora de literatura contactó conmigo y me comentó que sería una buena idea dar una charla al grupo de cuarto de la ESO, de allí del instituto, y que pudiese ofrecerle mis conocimientos y también hablarle un poquito del libro. Entonces allí nos reunimos después del recreo, en hora lectiva, y pues fue también, me gustó bastante también la experiencia. Se llenó también de cuestiones, de preguntas bastante dubitativas y que tampoco se esperaban que pudiese contestarlas de una manera muy, muy cercana, porque en realidad es lo que me gusta, que
quieran preguntar y se quieran interesar por cómo la historia iba a tener un principio y un fin. ¿Ha habido alguien ya que, porque bueno, los libros ya están distribuidos, ¿no?, por las librerías, aquí en Egin ya se pueden encontrar? Van a sacar una tirada ahora nueva de 100 ejemplares y posteriormente pues sí que se podrán encontrar. No sé si hay alguien ya, algún compañero tuyo que también que la haya leído, que te haya hecho también algún poco de feedback, ¿no? Te haya transmitido algún... Sí, hubo alguno que otro que también me comentó que le había gustado. Sí que es verdad que había más pros que contras, pero siempre me gusta que haya un equilibrio porque realmente siempre una novela tiene mucho que desear, pero que también puede llenar. O sea, es lo que digo, siempre tiene que haber ventajas y desventajas de la lectura, que le pueda faltar bajo su punto de perspectiva. No sé, algún matiz, algún tipo de recurso literario que a lo mejor se haya percatado de ello y a lo mejor haya dicho, oye, pues yo hubiese visto que, o sea, habría estado mejor que lo que es esta parte o en este capítulo hubieses añadido esto, lo otro, no sé. Eso es lo que más me gusta, que la gente me haga críticas respecto a lo que considera que puede faltar o cómo lo ve en general la obra. Una obra que, bueno, intimista, como estamos diciendo, despiértame cuando septiembre acabe y que vamos a poder encontrar dentro de muy poco ya aquí en las librerías con una nueva tirada. Ángel, y te quería preguntar, pues para que la gente se quiera hacer una idea, aunque ya hemos hablado de esta sinopsis, qué tipo, por ejemplo, de temática, dónde podríamos encasillar. Yo sé que seguramente no te gusta que te encasillen, porque no sé, seguramente luego también quieras hacer otro tipo de libros, pero bueno, claro, este libro sí que podrán encasillarlo más que nada porque luego habrá una sección, ¿no?, en la librería donde podamos encontrarlo. ¿Qué tipo de escritores, por ejemplo, pueden haber sido referencia? Aquí en Egin también hay escritores, en la comarca, no sé si alguno de ellos también pues has hablado, tienen referencias, ídolos que también te hayan influido. Sí, yo empecé a influirme por lo que eran los poemas, los poetas, y la generación del 98 fue una que me marcó bastante. Y a partir de cómo eran los libros y sobre todo los poemas en ese ámbito, empecé con poemas. O sea, aunque parezca bastante irónico, la literatura para mí los convertía en poemas y ya después de un tiempo sí que me puse, claro, la narrativa fue la que más me inspiró en este caso y bueno, los escritores por los que también me he sentido bastante inspirado. No he tenido realmente la oportunidad de conocer a ninguno, por ejemplo, de aquí, de Egin, pero sí que hubo un chaval que fui a su presentación de su segundo libro, que se llama Siempre florece en primavera, se llama Iván. Lo conocemos, también he estado aquí. También... ¿Dónde estás tú? Y la verdad es que me ayudó bastante a conocer también, sobre todo la presentación, cómo iba a ser entonces esa experiencia. Y también le realicé una pregunta que me era bastante curiosa y era qué consejos o cómo podría motivarse un escritor novel, que en este caso yo me consideraba, claro, bueno, y sigo también considerándome a pesar de haber sacado la novela. ¿Qué consejo le daría para poder empezar, por ejemplo? Y hizo hincapié en la subjetividad que hay que darle muchas veces a la realidad, a la vida en sí. Desde ¿cómo era? No me acuerdo. Acorde al batir de las alas, por ejemplo, de una mariposa, algo sumamente minucioso, a, por ejemplo, un rascacielos, a poder apreciar algo muy grande, pero a la vez algo pequeño. Percatarse de los pequeños detalles de cualquier cosa. Al salir, ver cómo se mueve, por ejemplo, no sé, un árbol, la forma que tiene ser bastante subjetivo. Observador, ¿no? También de la realidad que tenemos. Curioso, por así decirlo. Y entonces es dejarse llevar por esas sensaciones que te producen pues los movimientos, como digo, de algo bastante peculiar o que no todo el mundo puede darse cuenta. Y es así como pasa desapercibido para cualquier otra persona, para un escritor, ya vas desencadenando pues una serie de ideas y vas teniendo también tu propia originalidad respecto a la misma y también ser creativo. Y me ayudó bastante ese consejo y lo puse a prueba y sí, tuve mi experiencia personal con esas sensaciones y con esas emociones que yo le iba dando también. Ángel, pues más o menos conocemos el libro, conocemos algo de lo que podemos encontrar luego dentro del libro. Ya nos adelantas que se va a ver una segunda edición con 100 ejemplares que vamos a poder encontrar aquí en nuestra ciudad, en Egin, donde vives. Y bueno, pues un último llamamiento a la gente, si a alguien pues le ha gustado lo que estás diciendo, pues
para que se hagan con este libro, por si quieren ponerse en contacto contigo, no sé si tienes redes sociales, que le podrías sugerir al público que nos está viendo de toda la comarca y que a lo mejor está interesado en tu libro? Pueden encontrarlo aparte de las librerías, pero también si se quieren poner en contacto conmigo de una forma más personal, tengo una página de Facebook del libro, se llama Despiértame cuando septiembre acabe, tal cual el título. Y, hombre, también tengo otras cuentas, pero son como más personales. Pero si están realmente interesados en conocer la historia, la trama del libro, querer ponerse en contacto conmigo para hacerme cualquier tipo de cuestión acerca del mismo, pueden contactarme a raíz de esa página de Facebook. Muy bien, pues Ángel, estaremos pendientes de ver el libro por las librerías y bueno, estaremos pendientes también de la repercusión que va teniendo, de los comentarios que nos lleguen, te los haremos llegar y lógicamente luego pues si a este libro le siguen otros, pues también esperemos seguir contando contigo aquí y desearte pues toda la suerte del mundo con este primer libro que has editado. Muchísimas gracias. Ángel García Sánchez, escritor, llinero, joven escritor, que bueno, pues se apunta, digamos, al mundo literario, ¿no?, de nuestra ciudad, donde pues siempre es grato, ¿no?, que los jóvenes entren a este mundo, al de los escritores, que aquí en Ellín, bueno, pues después de un boom que tuvimos hace unos años, parece que estaba algo parado y en los últimos meses, años, pues los jóvenes también se están volviendo a interesar, están volviendo a escribir libros y es algo pues de lo que nosotros nos alegramos. En este caso Ángel García Sánchez, que nos ha presentado Despiértame cuando septiembre acabe. Lo vamos a poder encontrar desde prácticamente ya en las librerías de nuestra ciudad. Escritura, libros, literatura. Hoy hemos tocado esto en la entrevista de los martes. Vamos a continuar, nosotros nos despedimos, le dejamos con la programación habitual. Mañana seguimos a las 9:30.